en las Sagradas Escrituras, hermanos, en el libro de Timoteo, segunda carta. Vamos a estar dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Segunda carta o epístola del apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo. Segunda carta, epístola. Vamos a dar lectura del verso 6 al verso 8 del capítulo 1. El primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículos 6, 7, 8 inclusive. La palabra del Señor dice de esta manera: por lo cual te aconsejo ti que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Padre, dirígenos, háblanos conforme a tus propósitos, Señor. Tu palabra, Señor, es poder, es guía. Tu palabra es lámpara, es lumbrera a nuestro caminar. Gracias te damos por tu palabra. Enséñanos, Dios nuestro, Señor. Espíritu Santo, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Amén y amén. Esta reflexión, mensaje, sermón se titula De cobarde a valiente. Un camino de fe. De cobarde a valiente. Un camino de fe. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de cómo podemos enfrentarnos a nuestros temores. Y no solamente enfrentarnos, sino que también vencerlos en el nombre de Cristo. Hoy en día tanto psicólogos como psiquiatras reciben miles y miles de pacientes en sus consultorios, la mayoría de ellas, y en búsqueda de consejo y ayuda psíquica y emocional. ¿Y sabe usted cuál es el problema número uno de la mayoría de los pacientes, de las consultas? Es el temor, es el pánico, es el miedo, el terror. La gente está temerosa y creo que nuestra época está marcada, muy marcada por los temores que enfrentamos. Muchos tienen temor diversos, temor de perder sus riquezas, su estatus, su posición social, económica. Otros tienen temor de perder su hogar, su familia, su matrimonio. Muchos temen a lo que otros le puedan hacer física o emocionalmente. Así que vivimos en una época, podemos decir, sobrecargada de temores. Nos cargamos de miedos, de temores. Temores que en muchas ocasiones son reales, pero en otras tantas, temores que son imaginarios. Y quiero compartir en esta mañana, hablarles de cómo enfrentar nuestros temores. Permítame decirle algo acerca de la esclavitud del temor.
Y antes de empezar a desarrollar este sermón, quisiera decirle que cuando abordamos el tema de los temores, de los miedos, cuando abordamos el tema del temor, tenemos que tener cuidado al analizarlo. Porque básicamente no todo temor es malo. Y podemos decir, algunos temores son buenos y podemos decir que son productivos. Algunos temores, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, algunos temores vienen de Dios mismo. Están en nuestro corazón, siendo Dios mismo quien colocó esos temores en nuestra vida. Y usted dirá, pero no entiendo, pastor, es que hay cosas, iglesia, hay cosas que sí debemos temer. Yo como padre nunca enseñaría a mis hijas a no tener temor de nada. Mientras haya en el mundo animales peligrosos, serpientes venenosas, choferes ebrios, borrachos, conduciendo por las calles de Resistencia, de mi ciudad, narcotraficantes, violadores sueltos, estafadores amorosos, y podemos seguir nombrando. Nunca enseñaría personalmente como padre a mis hijas a no tener temor de nada. Así que podemos decir que el temor es un mecanismo que nos protege y es productivo en ciertas ocasiones. Dios ha puesto en cada uno de nosotros el temor como mecanismo de defensa, de protección. Y no hay nada de malo en esa clase de temor, porque es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos. Así que cuando hablo de temor, no me refiero a esta clase de temor. La Biblia, la palabra de Dios, también nos enseña que hay otras clases de temores que también son productivos. Jesucristo mismo dijo que debemos temer. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman, dijo el Señor, teman más bien, hablando de Dios, teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que aprovecho y hago un paréntesis en esta mañana y le digo: si hay alguien aquí que está viviendo una vida lejos del Señor, si usted no es salvo todavía, o se ha apartado del camino del Señor y su corazón está lejos del Señor, usted tiene toda la razón de estar temeroso. Es decir, usted debe estar temeroso. No le voy a decir que no tenga temor, porque si está enfrentando a la vida sin Dios, si está enfrentando a la vida sin el Señor al lado suyo, usted debe estar con temor. Debe ser una persona temerosa, porque está lejos del Señor, lejos de su protección, lejos de su cobertura. Usted necesita acercarse a Dios. Así que con toda razón usted debe estar con temor por estar viviendo una vida lejos del Señor. Y usted dirá: pastor, yo no creo en el asustar a la gente para que vuelva a Dios. Yo usaría otro mecanismo para acercar a la gente a Dios. Bueno, yo prefiero asustarla con razón para que llegue al cielo, que adormecer a las personas
para que vayan al infierno. Yo les muestro a la luz de la palabra que deben temer si realmente están lejos de Dios, y que ese temor debe acercarlos al Señor, a buscar de su amor, de su protección y de su salvación. Así que hay temores productivos. La Biblia habla del temor a Dios. Y ese es un buen temor. El sabio en los proverbios decía: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y nadie tiene ni la más mínima sabiduría si es que no tiene temor de Dios en su corazón. Si usted no teme a Dios, usted puede ser astuto, usted puede ser una persona perspicaz, pero usted no es una persona sabia si usted no tiene temor de Dios. Escuche, mi hermano, mi hermana, el temor a Dios, y no quiero que se me malinterprete, el temor a Dios no significa que usted tiemble o se retuerza delante de Dios de miedo. No estoy hablando de eso. Aquí la palabra temor significa reverencia, significa respeto a Dios. Así como un electricista debe tener temor a la electricidad si es que quiere permanecer largo tiempo en su trabajo. Eso significa, hermano querido, tener temor a Dios. No significa que usted debe estar temblando cada vez que se presenta delante de Dios y retorciéndose cual electricista, que si bien tiene temor a la electricidad, pero no está temblando cada vez que va a trabajar. Pero sí significa que el electricista sabe perfectamente lo que hay dentro de esos cables, y él tiene un profundo respeto por el poder que tiene la electricidad. Así que el apóstol Pablo en el verso 7 escribe y dice, y habla sobre el espíritu de cobardía. Y esto sí es un temor negativo. Esta clase de temor es un temor negativo, improductivo, el espíritu de temor. En esta época creo que lo llamaríamos una fobia, o también ataques de pánico, ataques de ansiedad o crisis de ansiedad. En realidad los especialistas médicos así lo identifican. ¿Sabía usted, iglesia, que en el diccionario podemos encontrar una lista de más de 700 o de 700 fobias, clases de fobias, diferentes fobias de la A a la Z? Tenemos diferentes fobias: temor a las alturas, acrofobia, no se puede estar en lugares altos, no importa cuán seguro y protegido sea el lugar. Los que sufren de acrofobia, ellos tienen cerrados. Sí, claustrofobia, temor a lugares cerrados. Algunos se vuelven desquiciados si se encuentran en una habitación pequeña, sin ventanas y con las puertas cerradas. Agorafobia, temor a los espacios abiertos. Fobia social, miedo al no ser aceptado. Atiquifobia, miedo extremo que anula a la persona al pensar que puede fracasar o cometer error, lo paraliza. Por ese miedo extremo lo anula tan solo el pensar que puede fracasar en el intento.
tanatofobia, temor por la muerte o por el morir. Estas personas evitan hablar del tema relacionado a la muerte y podemos estar toda la mañana enumerando las diferentes fobias: astrofobia, temor a los truenos, a los rayos; nictofobia, temor a los lugares oscuros, a la oscuridad; aerofobia, temor de volar en aviones. Y así podemos estar enumerando muchas fobias hoy en día. Hay temores de todos los colores, temores improductivos, temores negativos. ¿Y sabe cómo llama la palabra de Dios a esos temores que son negativos, improductivos? La Biblia los llama espíritu de temor. La Biblia habla sobre la esclavitud del temor. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, verso 15, y dice: pues no habéis sin el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de amor, de poder, el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese es el espíritu que hemos recibido. No el espíritu de miedo, de temor, sino que el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo, que nos lleva a decir: papá, te necesito. Dios mío eres tú, mi Padre, mi papito celestial. Note tres cosas básicas que hace el temor y quiero compartir con ustedes. Hay tres cosas que hace el temor en nuestras vidas, en las personas, según lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Una de las vidas del temor en nuestra vida trae olvido. Nos hace olvidar de muchas cosas. Mire, este discípulo joven del apóstol Pablo llamado Timoteo tenía un tremendo potencial para Dios. Era una herramienta, un elemento valiosísimo en las manos de Dios, lleno de dones, talentos, capacidades extraordinarias, dones maravillosos Dios había depositado en Timoteo. Pero ¿sabe? Estaba fracasando en poder usarlos. ¿Sabe por qué? Porque se olvidó lo que tenía. Se olvidó lo que Dios había puesto en su corazón, en su vida. Por eso el apóstol Pablo le dice: Timoteo, Timoteo, te has olvidado quién eres. En el verso 5 le dice: te has olvidado de tu herencia. Trae a memoria, Timoteo, acuérdate de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también está, le decía Pablo a Timoteo. Pero él se estaba olvidando del poder que había en su vida. Se estaba olvidando de lo que Dios había puesto en él, porque el temor trae olvido. Te has olvidado, Timoteo, de lo que tienes en tu vida. Pero no solamente el temor nos hace olvidar de lo que Dios puso en nuestra vida, sino que también todo poder nos hace olvidar de que tenemos un Dios que es todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos y que para Él no hay nada imposible. Nos olvidamos. Esa es la esclavitud del temor. Los barrotes espirituales de temor
nos acorralan, nos aprisionan y nos hacen olvidar de lo que Dios puso en nuestra vida y de quién realmente es nuestro Padre, nuestro Dios. El temor nos hace olvidar. Nos hace olvidar lo que tenemos, lo que Dios ha depositado. Nos hace olvidar quién es Dios. Y nos hace olvidar también de lo que Dios un día hizo por nosotros. ¿Cuántos tienen testimonios del poder de Dios acá? Hermano, que el temor no te haga olvidar de lo que Dios un día hizo en vos. Que ese temor que te quiere paralizar, que te quiere truncar, estancar, frenar, no te haga olvidar lo que Dios hizo un día en tu vida. Porque creo, sin miedo y temor a equivocarme, que como el Señor una vez lo hizo, lo puede volver a hacer. Así que no temas. Timoteo, no te olvides qué es lo que Dios ha depositado en tu vida. No te olvides que tu Dios lo puede todo. Y no te olvides de lo que el Señor un día ha hecho por tu vida, por ti. Timoteo, eres alguien con muchos dones. Timoteo, tienes cosas extraordinarias en tu vida, pero te has olvidado de ello. ¿Y sabe lo que causó el olvido en Timoteo? Fue el temor. Fue el espíritu de cobardía, el espíritu de temor. Yo quiero decirte, iglesia, que cuando usted se enfoca en el temor, cuando ponemos nuestra mirada en el temor, dejamos de ver, dejamos de apreciar el sol maravilloso que está sobre nuestras cabezas y el azul cielo que tenemos arriba nuestro. Cuando nos enfocamos en el temor, perdemos las esperanzas, nos paralizamos, nos frenamos. Se olvida quién es usted y qué es lo que puede hacer cuando está en temor. Cuando pone su mirada en el temor, se nos olvida de las cosas maravillosas que el Señor puede llegar a hacer por medio de nuestra vida. Se nos olvida. Enfoquémonos en Dios, iglesia. Pongamos nuestra mirada en el poder de Dios. Quitemos nuestros ojos de las olas inmensas, de ese embravecido mar que golpea nuestra embarcación, diría aquel himno, y pongamos nuestra mirada en el que todo el te mueve. Saquemos el temor de nuestra vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas por medio de vos. Dios quiere usarte grandemente. Dios quiere utilizar tu vida y llevarte a lugares que no te imaginas. Pero el temor te está paralizando, te está bloqueando, te está truncando, te está frenando. Y yo sostengo y creo que aquí hay muchos que son inmensamente capaces. Muchos de los que están aquí sentados tienen extraordinarios dones. Están dotados de una manera maravillosa. Fueron extraordinariamente bendecidos por Dios. Pero hay algo a lo que están teniendo mucho temor.
y que causa que se olviden de todas esas bendiciones y dones que Dios depositó en su vida. Yo sé que aquí hay muchos sentados en esa condición. El Señor te está hablando en esta mañana y te dice: hijo mío, renuncia al temor. Rompe en el nombre de Jesucristo esas barreras, esos barrotes espirituales de temor. Pon tu mirada en mí, avanza, extiéndete, proyéctate, anímate, sírveme. Si alguien en ese momento debía estar con mucho miedo y mucho temor, era Pablo. ¿Sabe dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo? Estaba en la cárcel. En el verso de dar escribe y le dice a Timoteo: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Él estaba en prisión, estaba en la cárcel, incluso estaba esperando ser decapitado, ejecutado. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo fue un mártir del Señor? Le cortaron la cabeza. Y aún en ese contexto, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Pero él no tenía temor. No tenía temor. Es maravilloso lo que el apóstol Pablo escribe en el verso 12 a Timoteo, y le dice, como animándolo, alentándolo, le dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, Timoteo, porque yo sé guardar mi creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Fíjese, este era el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel: yo sé a quién he creído, yo sé a quién me he encomendado, Timoteo. Pablo no se olvidó quién era su Dios y del gran poder de su Dios. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo. Y aunque estaba en una celda, en una cárcel, él podía sentir la presencia maravillosa del Señor al lado suyo en esa oscura y fría prisión. Amigo, hermano, si usted hoy está temeroso, si hay algo que lo ata, algún temor, lo está esclavizando, paralizando, truncando, déjeme decirle que quizás usted se ha olvidado quién es su Dios y de lo que Él ha hecho por usted. Quizás le falte recordar que tiene un Dios que todo lo puede. Haga memoria. Si usted hoy está de pie y si pudo levantarse de su cama para venir a la casa del Señor, es porque la misericordia, la fuerza y el poder del Señor lo levantaron. Y es Él quien lo está sosteniendo. Pero no se olviden nunca del poder de su Dios. Traiga memoria, fe genuina, no fingida. Traiga memoria. Timoteo, acuérdate. Recibiste una herencia de tu abuela, recibiste una herencia de tu madre, y yo sé que también en ti hay fe. Y yo quiero decirte en esta mañana, de parte del Señor, yo sé que en tu vida hay fe. Trae a memoria,
Acuérdate. La palabra de Dios te dice en esta hora, porque para aquel que cree, todo le es posible. Acuérdate de la fe. El temor nos trae olvido. Nos hace olvidar muchas cosas. Trae olvido. Algo que también hace el temor. No solamente trae olvido, sino que trae fracaso. Nos avergüenza. El temor trae fracaso. Mire, Timoteo estaba fracasando básicamente en dos cosas. Y le llama la atención el apóstol Pablo. Timoteo estaba fracasando en dar testimonio de Jesucristo. Y estaba fracasando en respaldar a su pastor, a su padre espiritual, el apóstol Pablo. Porque el temor lo estaba paralizando. No estaba predicando de Cristo. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué, pastor? De terminar en un calabozo, de terminar en una cárcel, en una prisión y ser ejecutado como el apóstol Pablo, o condenado a muerte como el apóstol Pablo. Y esto le hacía temblar, que se olvidara. El temor hizo que se olvidara de Dios e hizo que su boca se cerrase para no hablar de la palabra de Cristo ni respaldar al apóstol Pablo. Estaba paralizado, tenía temor de terminar como Pablo. ¿Sabe por qué fracasamos en vez de ser exitosos en muchas áreas de nuestra vida? ¿Cuántos de aquí tendríamos que estar usando términos quizás seculares, jugando en grandes ligas? ¿Cuántos de los que estamos aquí tendríamos que estar administrando más abundantemente cosas de las que estamos administrando ahora? ¿Y sabe por qué fracasamos? ¿Sabe por qué fracasamos en vez de ser victoriosos y exitosos? ¿Sabe por qué? Porque escuchamos a ese siniestro enviado mensajero de Satanás llamado temor. Le prestamos el oído en vez de escuchar la voz de Dios. El temor nos paraliza. Sin importar las tantas cosas que Dios puso en nosotros, cuando el temor entra en nuestra vida, nos paraliza. Y sé que aquí hay muchos, iglesia, que tienen sus dones enterrados, sus dones olvidados. ¿Cuántos maravillosos dones están sentados así hace muchos años, mucho tiempo en las bancas de esta iglesia, de este santuario? Cuántas cosas maravillosas puso Dios en su pueblo y están sentadas en estas bancas. ¿Por qué? Por el temor. ¿Cuántos tienen quizás voces extraordinarias para alabar a Dios? Para guiarnos a la presencia del Señor. Aquí cuántas voces maravillosas hay que pueden tranquilamente ser de utilidad extraordinaria en manos del Señor. ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos varones? Tienen una voz privilegiada, pero los fríos dedos del temor aprietan su garganta para no alabar a Dios y para no bendecir y edificar el cuerpo de Cristo.
Los dedos fríos del temor. ¿Cuántos tienen dones maravillosos del Señor? Dones de evangelista, que cuando predica la gente se rinde a Cristo. Quieren escuchar más cuando hablas, o cuando hablabas y sabes que Dios te usa tremendamente para traer almas a los pies de Cristo. Pero los fríos dedos del temor te aprietan la garganta y te hacen callar cuando Dios quiere usar las palabras de tu lengua, de tu boca, para glorificar su nombre. Preciosos dones que quizás nos están siendo usados por el Espíritu de Dios, a causa que el espíritu de temor está tomando muchas mentes y corazones. En Mateo 25 el Señor da una parábola y habla de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Y cuando vino a pedir cuentas, el primero de 5 y el primero de 2 y el segundo de 2 lo duplicaron, multiplicaron sus talentos. Pero el último, a quien el Señor en principio le dio 1, cuando vino el Señor a pedirle cuenta, él le dijo: Señor, Mateo 25, 25, Señor, yo te conocía y te conozco que eres un hombre que demandas, exigente, un hombre duro. Y Señor, tuve que esconder el talento. Y claramente el Señor nos enseña qué es lo que dijo y argumentó ese hombre. Señor, tuve miedo y enterré y escondí el talento. En el nombre de Jesucristo, reprenda el espíritu de temor en su vida. Tome autoridad, repréndalo, renuncia al temor de su vida. Usted es un hijo de Dios, es un hijo del Altísimo. Hay muchos que profetizan sus propios fracasos. Al tener temor al fracaso, profetizan sus propios fracasos, sus propias derrotas, la profetizan. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, Job 3:25 es claro y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Algunos se autodisponen para fracasar. El temor los lleva, se autoprograman para fracasar. El temor los lleva a ser así. Pero una vez que seas libre, hermano, de ese temor, yo te garantizo por la palabra de Dios, una vez que te libertes de ese espíritu inmundo de temor, vas a ser el hijo de Dios victorioso que el Señor quiere. Vas a conquistar, avanzar en el poder del Señor. Las puertas se te van a abrir, los caminos se te van a allanar. Pero Dios te dice: primeramente tienes que renunciar al temor. Nunca sabrás cuántos hombres de negocios aquí sentados nunca sabrán lo que es el éxito debido al temor. Me pregunto cuántas personas se dejan zarandear por Satanás con el espíritu de cobardía y viven esclavizadas en el fracaso. Anímese. En el nombre de Cristo Jesús, anímese. Yo sé que Dios está hablando a alguien aquí en esta mañana. Anímese. Dé ese paso de fe. Encomienda a Jehová tu camino
y proyectate en el nombre de Jesucristo. Anímese. Dios ha puesto cosas maravillosas en su vida. Pero ¿sabe qué más trae el temor? No solamente el temor nos paraliza, nos hace olvidar. No solamente el temor nos hace fracasar, sino que también el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23, le habla de una enfermedad o de varias enfermedades, escuche, que habían en Timoteo. Porque el temor también trae fragilidad física. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El temor puede enfermarnos. Científicamente está comprobado que el temor causa estrés, tensión. Y el estrés acarrea diferentes desórdenes físicos en nuestro cuerpo. Una hormona llamada cortisol se libera en respuesta a situaciones reales o muchas veces falsas de peligro, y prepara nuestro cuerpo para una reacción de lucha o de huida. Pero hay gente que vive con su cortisol por las nubes, ya sea por un peligro real o por un peligro falso, pero vive con su cuerpo tensionado, estresado, y su cuerpo le pasa factura. Y esto es todo a causa del pánico, del miedo, de sus inseguridades, del temor. El temor es como arena en un motor. ¿Sabe lo que pasa cuando usted pone arena en un motor? Ese motor se termina arruinando. Pero la fe es el aceite que lubrica el motor para que tenga vida. Pablo nos deja algunas soluciones y nos dice en el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ahí hay tres elementos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo quiero que vos venzas el temor con estas tres cosas. Pero no solamente elementos, porque gracias a Dios el apóstol Pablo no solamente nos dio el diagnóstico de Timoteo, sino que también nos dio la solución para vencer el espíritu de temor. Y estos tres elementos están claros en el verso 7 del capítulo 1. Y le dice: porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Nosotros tenemos espíritu de poder. ¿Cuántos dicen amén? Y recibiréis, ¿qué? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos un enemigo, claro que sí, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Yo quiero que te vayas, si hay algo que tiene que quedar en tu mente de todas las palabras que te dije hoy, es esta: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo. Espíritu de poder, Timoteo. Tienes
un espíritu de poder en tu vida. No te acobardes. Extiéndete, proyéctate, emprende, anímate. Jehová es la luz de mi salvación. ¿De quién he de temorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? Dice el salmista. Espíritu de amor. Espíritu de amor. Poderosa fuerza. Capítulo 4:18, primera de Juan dice que en el amor, en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor, no el amor que nosotros le tengamos a Dios. No. El perfecto amor no es el perfecto amor nuestro hacia Dios. El perfecto amor que echa fuera el temor es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y si nosotros sabemos y sentimos ese amor y estamos convencidos de que Dios nos ama, entonces nos sentimos seguros, porque sabemos que si Él nos ama, también nos va a proteger. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Entonces también Él te va a cuidar. Te va a cuidar las espaldas, va a cuidar de tus hijos, va a cuidar de tu matrimonio. Hacé lo que dice la palabra de Dios, que Él se encarga de hacer lo otro. Pero ese perfecto amor de Dios nos da tranquilidad y echa fuera el temor. Así que espíritu de poder, espíritu de amor. Y termina Pablo diciendo, pero hay otro espíritu. Es el espíritu de dominio propio que está en tu vida. Timoteo, es la disciplina, el autocontrol. Pero también hay una palabrita aquí que significa de lo que habla Pablo cuando se refiere al dominio propio, es discernimiento. Discernimiento. Dios te dio discernimiento. ¿Qué significa, pastor, discernimiento? Sabe, muchas cosas que tenemos temor, que tenemos discernimiento. Escúcheme bien, necesitamos el poder del discernimiento, del dominio propio, porque muchas cosas que le tenemos miedo, temor, son mentiras de Satanás, son mentiras del engañador que nos hace temer, son engaños del diablo que nos hace temer a causa de sus mentiras, nos paraliza. Así que si por un lado en una mano está el poder de Dios y por la otra mano de Dios está el amor de Dios y por otro lado está el dominio propio, el discernimiento, hermano, no hay nada de qué temer. El Señor está con nosotros. El salmista decía en el 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cada vez que estamos en ataque de miedo, de temor, debemos buscar a Dios como hizo el salmista. Josué 1:9 te dice Dios en esta mañana, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que te vayas. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ponete de pie. Cierra tus ojos. Yo quiero pedirle a alguien que si está por primera vez en la iglesia y quiere recibir este poder de Dios en su vida y quiere
entregar su corazón a Cristo y acercarse a Cristo. Si hay alguien que está por primera vez en la iglesia, yo quiero que levantes tus manos, que alguien se va a acercar a vos. Dios va a hacer algo en esta mañana. Esta es tu iglesia.